Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, patrocina este programa. Nos une el mar, nos une el clima, nos une también el carácter y la cultura mediterránea, nos unen también, decían por aquí antes de empezar, los arroces, nos unen hasta los cítricos, a naranjas y a limones. Entre Valencia y Murcia no hay quien nos gane. Incluso nos unen también los problemas, el agua, las infraestructuras, principalmente el corredor mediterráneo, la financiación autonómica. Pero ¿hay algo que nos separe? ¿Hay algún factor que impida que las comunidades valenciana y murciana no puedan aunar esfuerzos para defender conjuntamente intereses que les son comunes? No sería nada nuevo, ya se ha hecho en otras ocasiones, sin embargo ahora parece que ese elemento lo echamos un poquito en falta, ¿no? Sin embargo estamos convencidos de que el sureste nos hará fuertes. Comenzamos sin ruido de fondo el debate. Buenas noches, señoras y señores. Además de todo lo dicho, resulta que este año se cumplen 775 años, atención, de la firma del Tratado de Almizra, que estableció las fronteras de los actuales, bueno, casi las fronteras de los actuales reinos de Valencia y de Murcia, o de lo que fueron los reinos de Valencia y de Murcia. Así que tenemos una excusa más hoy para hablar de estas dos comunidades y de lo que les une, de Valencia y de Murcia. Para ello hemos invitado a Alberto Fabra, que es senador del Partido Popular y fue presidente de la Comunidad Valenciana entre los años 2011 y 2015. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por haber venido hoy a Televisión Murciana. También nos acompaña Ramón Luis Valcárcel, hasta esta semana, hasta este martes, vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente de la región de Murcia entre 1995 y 2014. Buenas noches, señor Valcárcel. Hola, muy buenas noches. Un placer volver a saludarle en esta casa. Con mucho gusto. Saludamos también al empresario Enrique Martín, abogado, socio director de Ibiden, con despachos en Elche y Murcia. Fue presidente de la Asociación de Consultoría de la Comunidad Valenciana. También fue presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Alicante y es un convencido y un firme defensor del sureste unido, llamémosle así. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y también está con nosotros nuestro compañero Manuel Ponce, periodista de Murcia Diario, un hombre con más de 30 años de trayectoria profesional en el mundo del periodismo, casi siempre muy vinculado al mundo político. De hecho, acaba de publicar un libro titulado Una historia de aquí, que recoge una crónica política de los últimos 5 años, pero que también naturalmente hace referencia a los temas que van a salir en este programa. Manolo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que nos ocupa es el sureste, pero es inevitable que comencemos haciendo una breve, aunque sea breve, valoración del escenario político en el que nos encontramos en España y también en las autonomías, especialmente en Madrid y en Murcia. En esta última, en Murcia, ayer ocurrió algo inédito hasta ahora en la historia democrática de la región de Murcia. La investidura, la segunda sección de investidura del candidato a la presidencia resultó fallida. Me gustaría conocer un poco su primera valoración, impresión, opinión sobre esto que está ocurriendo. Señor Valcárcel, comienzo con usted. ¿Qué lectura hace? Pues yo, al margen de argumentos que unos u otros puedan esgrimir, argumentos que yo ni aplaudo ni critico, no es ese mi papel, sí diré, sin embargo, que entiendo que Vox se está equivocando. Alguien dirá, hombre, claro, ¿estás barriendo para tu casa? No, no barro para mi casa. Vox se presentó para algo, ¿no? Todos pensamos que se presentó para algo y sabemos, como también lo sabe Vox, que no iban a obtener la presidencia de la comunidad autónoma. Habría que ser muy cándido para pensar que en estas elecciones Vox pudiera aspirar a presidir este gobierno. Con lo cual, solo habían dos opciones. De hecho, solo hay dos opciones. O gobierna Conesa, Partido Socialista, o gobierna López Miras, Partido Popular. Y Vox tiene que tomar una decisión entre ambas opciones. Hombre, sería totalmente demencial que la decisión de Vox fuera precisamente Conesa, Partido Socialista, y no López Miras, Partido Popular. Porque vuelvo a hacer la pregunta, y ya termino, cómo iniciaba esta respuesta. ¿Para qué entonces se presentó Vox a las elecciones? Señor Fabra, ¿tiene alguna opinión formada respecto de lo de Murcia, de lo de Madrid o del conjunto del país? Bueno, en general, en estas últimas elecciones y en estos
últimos meses especialmente, se ha visto como España está dividida en bloques políticamente. Y hay que saber cada uno dónde está y qué es lo que pretende. Pues no es simplemente una afiliación o el querer estar en un sitio o en otro, sino que son dos modelos distintos de sociedad, económico, de cómo ver el futuro, y cada uno debe ser consciente a lo que apuesta. Y creo que en las elecciones quedó muy claro. Y ahora lo que no vale es quedarse en el limbo o hacer ver que los intereses que hay que defender de los ciudadanos ahora se ponen en entredicho porque prima más a ver en qué sillón voy a ocupar que no la defensa de los intereses de los ciudadanos que representan. Entonces creo que estamos en lo que estamos, como siempre se ha de estar en política, y es con seriedad, con responsabilidad, siendo coherente y sobre todo por la defensa de los ciudadanos que son a los que representamos. Enrique Martínez, un analista de la actualidad que le gusta comentar, ¿qué opinión tiene? Lo que me resulta sorprendente es que la nueva política no solo ha traído una atomización del mapa político, del espectro parlamentario, sino que también ha disgregado el sentido de proyecto colectivo y ha infantilizado el discurso. Yo creo que, efectivamente, como ha dicho el presidente Fabra, y te llamaré presidente toda la vida, disculpa, es por cariño, por afecto, es que la gente tiene que votar con un sentido de proyecto colectivo y parece que está ausente en la política actual. Manuel Ponce, además de analista, es cronista de la actualidad política también. Bueno, la verdad es que podríamos hacer muchos análisis, ¿no? Pero efectivamente un interrogante que podríamos lanzar al aire es cuál es el papel que efectivamente tienen que jugar nuevas formaciones como son Podemos, Ciudadanos y Vox en este caso, ¿no? Porque hemos asistido al linchamiento del bipartidismo en los últimos años, donde pensábamos que las nuevas formaciones políticas, la nueva forma de hacer política iba a irrumpir para cambiar todo, y da la sensación que si se está produciendo un cambio no es en positivo, es justo todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasó ayer en la Asamblea Regional de Murcia es un experimento que Vox ha utilizado para hacer cierto chantaje en lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid la próxima semana, que es cuando arranca el debate de investidura. Yo creo que Vox ha utilizado Murcia como foco de presión al Partido Popular y a Ciudadanos para sentarse en Madrid y negociar en Madrid. Y han utilizado, desgraciadamente, la región de Murcia como laboratorio. Bueno, hemos comentado la actitud de Vox, aunque en este tema no nos vamos a atender mucho más, pero no sé si merece alguna consideración el papel que ha jugado aquí en la región de Murcia Ciudadanos, que no se ha mostrado flexible ante la atención que le demandaba Vox. No sé si eso requiere tiene alguna consideración por su parte, señor Valcárcel. Debería de responder Ciudadanos a esta cuestión. Yo creo que Ciudadanos, no trato de, permítaseme la expresión, echar capotes a nadie, pero Ciudadanos alcanzó un acuerdo en el Partido Popular, Ciudadanos no se ha movido de ese acuerdo, Ciudadanos dijo desde un principio este es nuestro camino y yo creo que lo están cumpliendo, y en este sentido, hombre, quien yo observo, repito, que quizás se sale del guión es Vox. Lo es porque es que hay dos opciones nada más, y la más impensable de todas, la que no entendería ni el propio electorado de Vox, y probablemente ni la misma militancia de Vox, es que opten por la solución con esa y no por la solución de las miras. Por lo tanto, yo sobre Ciudadanos o sobre el Partido Popular no tengo más que decir que están manteniendo una línea de coherencia en cuanto a lo acordado, y Vox debiera de reflexionar sobre la actitud que ha emprendido, que desde luego no es buena para nadie y no es buena para ellos. Bueno, pues seguiremos pendientes de la actualidad. No creo que avancemos mucho si seguimos elucubrando. Habida cuenta de que, por ejemplo, ayer tarde, cuando los diputados se sentaron en el hemiciclo, en ese momento ni siquiera sabían cuál iba a ser todavía el resultado de la votación. Luego, ahora que faltan todavía 15 días para la nueva sesión de investidura, muchos nos tememos que esto aún puede dar muchas vueltas. Hablemos del tema que nos ocupaba, el tema del sureste. Señor Fabra, ¿tienen que reforzar sus alianzas Murcia y Valencia? ¿Deben reforzar sus alianzas? Indiscutiblemente. Somos una región natural, más allá de las fronteras que podamos tener entre nuestras comunidades, y hay muchísimos temas en común. Ya en su día, con el presidente Valcárcel, ejercimos de esa hermandad necesaria para poder defender los intereses comunes. La infrafinanciación, el corredor mediterráneo, el agua, son temas fundamentales para nuestras dos regiones y tenemos que ir de la mano. Tenemos que hacer un lobby estratégico, territorial, geográfico, para poder defender lo que necesitan nuestros ciudadanos, que son los problemas, como digo, son en muchas ocasiones comunes.
y hay que saber agruparse, reunirse, ir en coalición para poder defender con más fuerza y con más justificación problemas que nos afectan a todos. ¿Comparte la opinión, señor Valcárcel? Al 100%, efectivamente es así, y además no nos movemos solo en el terreno de las ideas, de los deseos, sino nos movemos en el terreno de lo práctico y de lo construido. Es que lo ha recordado el presidente Fabra, es que Alberto y yo hemos trabajado codo con codo para seguir fortaleciendo esas alianzas y para andar un camino de futuro de una manera conjunta. Usted antes hacía referencia al Tratado de Almízara, que efectivamente no hace sino, digamos, generar un núcleo, una historia común, un espacio común entre lo que después serían dos reinos, el de Aragón y el de Castilla a través del reino de Murcia. Pero eso hay que esperar al siglo XIII. Es que cuando se firma el Tratado de Almízara se parte de un hecho que es común a ambos reinos posteriores, que es precisamente la Cora de Todmir y el príncipe Teodomiro, es lo que hace precisamente que tanto lo que sería más tarde reino de Murcia integrado en Castilla, reino de Valencia integrado en la corona de Aragón, pues digamos tomarían caminos distintos, porque fue así realmente. Pero es que hay una historia común anterior a todo ello, y ahora hay una historia no solo de pasado, hay una historia de futuro. Es que somos arco mediterráneo, es que no podemos olvidar que somos, digamos, el sector territorial, social, económico más importante y dinámico, dirá alguien, de España. No solo de España, de toda la Unión Europea. Luego, la visión de Alberto Fabra. Y por mi parte, con la humildad con la que hay que hablar, pero digamos también arrastrado por esas circunstancias, esas realidades, era tan clarividente que decidimos trabajar conjuntamente para fortalecer esas alianzas. Lo que no fue región del sureste, diré que tuvo que haber sido, lo que no fue, y ya no podemos aspirar a que lo sea, al menos desde el punto de vista político-administrativo, sí ha de serlo, desde luego, en estas alianzas económicas, socioeconómicas, es decir, en un mundo en el que tenemos que movernos de manera conjunta. Dice el señor Valcárcel que había un pasado, que hay un futuro, y el presente de Valencia de Murcia, ¿cómo es, señor Martín? Yo creo que en el presente no es posible encontrar los espacios de entendimiento que hubo en el pasado con estos dos grandes expresidentes, cuyo trabajo hay que poner en valor, porque el corredor mediterráneo y la centralidad del sureste, de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia, en ese corredor lo ponen ellos sobre el tapete. Pero es que antes de que ellos llegaran tampoco se hablaba de la infrafinanciación de la región de Murcia y de la Comunidad Valenciana, que ellos fueron los primeros que dimensionaron en una cifra de 8.000 y pico millones de euros. Supieron además generar interlocución con otros territorios, hablaron con Andalucía, hablaron con Mas en Cataluña, implicaron a las Islas Baleares. Yo creo que el esfuerzo que se hizo de generación de ese espacio y de puesta en valor de ese espacio económico, social y cultural, de esa potencia mediterránea, yo creo que hay que agradecérselo a ellos dos. Y a efectos prácticos, el sureste sí es algo más que una coordenada histórica o sentimental. Es que el sureste es una potencia económica, aporta el 14% del PIB, solo sumando Alicante, Murcia, la Comunidad Valenciana en su conjunto, aportamos el 14% del PIB. Es una potencia que hay que saber valorar y hay que saber desarrollar con la inversión en infraestructuras que exige la coordinación de la sociedad civil. Eso es fundamental. Manolo, no tengo que decirte que puedes intervenir también cuando quieras hacer tus aportaciones. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa. Ese escenario del año 2014, cuando se ponen en marcha las reuniones entre Valencia y la región de Murcia, donde los dos presidentes empiezan a poner encima de la mesa la financiación autonómica, el corredor mediterráneo, la PAC, etcétera, etcétera, era una situación política absolutamente distinta. Primero porque se estaba gobernando con mayorías absolutas, y eso permitía a los gobernantes en ese momento pensar en el futuro de sus regiones, pensar en el futuro de la política, qué hacer dentro de los próximos, o hacia dónde queremos ir en los próximos 20 o 25 años. Desgraciadamente hoy los presidentes están sujetos al voto de Vox o al voto de Ciudadanos, están pendientes son muy cortoplacistas, por decirlo de alguna manera. Se ha perdido la dimensión de futuro. Entonces yo creo que esa prioridad de garantizarse de alguna manera el ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno,
pues ha dado un frenazo tremendo a esa proyección que se había iniciado, ¿no? Yo creo que se ha mantenido de alguna manera, evidentemente, porque los empresarios han seguido generando esas sinergias económicas, probablemente no todas, porque yo creo que en este divorcio que ha podido existir en algún tiempo, hemos tenido culpa todos, los medios de comunicación también, los propios empresarios y los políticos, ¿no? Pero se sentaron unas bases que luego se han quedado sin reactivarse de alguna manera. Desde luego los políticos, tanto en Valencia como en Murcia, yo creo que ahora no están pensando, desgraciadamente, en ese horizonte, están en el regate mucho más corto. Y yo creo que hay que animar a los empresarios a que participen mucho más desde el punto de vista de proyectos y sobre todo también desde el punto de vista de inversiones, ¿no? Yo creo que es un poco la situación. Es decir, desgraciadamente ya no estamos en ese escenario de las mayorías en el que se podía gobernar. Ahora estamos en ese escenario en el que necesitamos gobernar, ¿no? Señor Fabra, digan. Sí, pero también las circunstancias son muy distintas, ya no solo por el apoyo parlamentario, sino en cuanto a la necesidad. En el 2014, y ante esa infrafinanciación, teníamos una necesidad de cubrir las cuestiones básicas de los dos gobiernos. Y nos preocupaba el poder llegar, el querer llegar, el tener la necesidad de sacar el dinero suficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Y eso también nos unió. Yo recuerdo que la primera visita que hice fue a ver a Ramón Luis en la presidencia de la región de Murcia, y ahí empezamos a generar una estrategia de necesidad común, de decir, oye, nos afectan los mismos problemas, vamos a ir de la mano, que podemos hacerlo. Vamos a hacerlo, y la verdad es que hicimos una ruta, tanto Baleares como Cataluña, como varias veces en España, al Gobierno de España, también con otros presidentes autonómicos, para defender los intereses comunes. Y eso era una cuestión de necesidad, ya más allá de ver si contabas con los apoyos suficientes o no, que es uno de los problemas que existen ahora. Pero básicamente nosotros lo que nos unía era la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones para nuestros vecinos, y para ello teníamos que ser eficientes, y qué mejor que dentro de esa búsqueda de la eficiencia está en buscar alianzas, ir de la mano y conseguir aquello que necesitan nuestros vecinos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La visita fue en agosto del año 2011, lo recuerdo, viniste a San Esteban, y esa reunión efectivamente fue de un provecho extraordinario, porque rápidamente trazamos una hoja de ruta, como bien has recordado, y pusimos negro sobre blanco qué es lo que había que hacer con carácter de urgencia. Detectamos fortalezas, por eso el sureste es tan importante, somos muy fuertes, y detectamos también amenazas y algunas deficiencias que había que subsanar. Hablamos de agua, sigue siéndolo algo fundamental. Sin agua, toda esta región natural no tiene futuro, ningún futuro. Hablamos de infraestructuras, porque los pueblos se comunican, se unen y se entienden a través de las infraestructuras de transporte. Y hablamos también de financiación, porque había una injusticia que era clamorosa con respecto de la financiación autonómica para comunidades como la de Valencia y la de Murcia. Y ahí empezamos a trabajar. Después incorporamos nuevos socios. Vino también José Ramón Bauzá por Islas Baleares e incluso Artur Mas por la Generalidad Catalana. Iniciamos una hoja de ruta, yo creo que muy interesante. Algunos se descolgó, alguno no. Cataluña se descolgó, pero nosotros continuamos trabajando en ese sentido. Y no le falta razón a Manuel Ponce cuando dice que quizás, es verdad, en un escenario de mayorías absolutas es más fácil moverse en este sentido que cuando no lo estás en esa mayoría absoluta. También es cierto, sin embargo, que la gente y los políticos, que no dejamos de ser gente, entendemos que cuando hay elementos comunes, lo de menos son las mayorías. Es decir, podemos aunar esfuerzos. E incluso lo de menos es tener o no una concordancia ideológica o partidista. Yo me entendí con Andalucía cuando había que hacerlo, y Andalucía siempre era socialista. Hablo ya en pretérito porque ahora no lo es. Pero recordamos el episodio con Artur Mas, el presidente de la Generalitat catalana por aquel entonces,
y pudimos entendernos y empezamos a andar. Él después tuvo que atender otros asuntos de menor relevancia, pero para él muy importante, y se descolgó de este asunto. Hay una tecla importante, Manuel, y es efectivamente el apoyo, el empuje y el aliento empresarial, el compromiso empresarial. Yo creo que sí contamos con él, sobre todo en materia de agua y Fermet. Fermet ha sido muy importante, pero quizás ahora, cuando la política se diluye en enfrentamientos estériles, cuando parece que las divisiones partidistas son absolutamente insuperables, infranqueables, es cuando la gente se desmoraliza y se pierde el impulso que entonces sí teníamos. Claro, perdón, no, solamente una cosa. Esas sinergias y ese camino que se abrió y esos aspectos positivos que tienen ambas comunidades siguen existiendo hoy. Pero, sin embargo, ya no se ha vuelto a producir ese encuentro entre los gobiernos de ambas comunidades, se han roto relaciones, por decirlo de alguna manera. No creo que sea por una cuestión de mera aritmética. Con mayorías absolutas, desde luego, se pueden hacer grandes cosas, pero es que hay un problema de diferencia de proyecto. Antes había un proyecto conjunto de España. Ahora, en la Comunidad Valenciana, tenemos un tripartito, un gobierno que cada vez que piensa en España tiene otro proyecto que interfiere en el discurso. Yo no lo puedo decir con esa rotundidad porque yo, siendo exdirigente patronal, también tengo que sujetarme a lo políticamente correcto. Pero cabe que ese discurso de España no sea un discurso tan limpio, tan transparente, de estas tierras mestizas, bilingües, que somos las tierras del sureste, que tenemos raíces muy profundas en la historia del país y que además estamos profundamente identificados con un proyecto de nación que es España. Tal vez ese gap ideológico también está influyendo, pero lo más importante es que este debate refleja la voluntad de una parte de la sociedad civil, alicantina, murciana, valenciana, de recuperar ese nivel de sintonía que tuvieron estos grandes presidentes y volver a hacer cosas juntos, porque el problema, la gran amenaza de nuestras regiones es la periferia, no en un sentido geográfico. Estar donde estamos es un privilegio. Es la periferia de los centros de decisión política y la incapacidad de articular nuestra influencia allí donde se toman las decisiones que afectan a nuestro destino. Y eso es lo que tenemos que resolver los políticos y la sociedad civil. ¿Pero el compromiso empresarial sigue existiendo? Bueno, yo no lo veo tan claro como lo vi en la época de Valcárcel y de Fabra. En aquella época los alicantinos, los valencianos estábamos mejor articulados. Ahora no existe esa articulación entre las provincias. Desafortunadamente, el movimiento patronal valenciano refleja una suerte de hegemonía que hace que los alicantinos perdamos también nuestra capacidad de aportar matices a la acción conjunta, y creo que desde Valencia hay una especie de ensimismamiento. Piensan más en su potencia, que es enorme, que es indiscutible, creen que ellos con sus solos medios podrán llegar a conseguir grandes cosas y tienen una percepción menos rica del entorno. Yo creo que no se dan las circunstancias, creo que deben volver a poder darse. Y también he dicho en este mismo medio que Murcia puede ser el lugar de donde surja esa iniciativa. A mí me gustaría decir una cosa relacionada con qué papel ha jugado en todo esto la Administración central, ¿no? El Gobierno del Estado. Porque yo tengo la sensación que probablemente en los inicios sí, pero luego se ha ido perdiendo, desgraciadamente, también cierto punch, cierto peso en Madrid, que es al final donde el Gobierno central hace más o menos caso de las reivindicaciones de las regiones de la periferia, ¿no? Y yo creo que nunca Madrid ha hecho suficientemente caso a las reivindicaciones de Valencia y Murcia en ninguno de los aspectos. Hemos visto cómo se ha cruzado dudas en algunos ministros sobre el corredor mediterráneo o otro tipo de corredores que cruzaban España de manera horizontal y no por la costa mediterránea, ¿no? En el tema de la financiación autonómica igual, ¿no? Entonces yo creo que nos falta peso, o no hemos sabido hacerlo, o Madrid de alguna manera pues no nos ha tenido en cuenta suficiente. Y luego creo que paralelamente a eso nos ha hecho falta un lobby fuerte en Madrid de estas dos comunidades para seguir defendiendo estos intereses comunes. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos más o menos en el ecuador del programa y enseguida volvemos con la segunda parte y nos replanteamos cómo se podría reestructurar todo esto para que pintáramos en el sureste, pintáramos un poquito y pincháramos un poquito más en los centros de decisión. Volvemos en un instante.
Estamos en el debate Sin Ruido de Fondo, en esta ocasión, en esta edición, hablando del sureste, de la fuerza social, de la fuerza económica. Deberíamos hablar de la fuerza política, ahora un poco debilitada, del sureste español, y lo estamos haciendo con los expresidentes de Valencia y de Murcia, Alberto Fabra y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, con el abogado Enrique Martín y con el periodista Manuel Ponce. Antes de la pausa estábamos hablando, entre otras cosas, de la razón de este enfriamiento que hay entre las relaciones y las sinergias entre Valencia y Murcia, atribuibles en parte, probablemente, a la pluralidad que presentan los parlamentos autonómicos, pero no sé, señor Fabra, si es un distanciamiento, un enfriamiento institucional, o es político partidista también, o influyen las personas con nombres y apellidos. ¿Usted cómo lo ve? Un poco de todo, pero aquí tenemos que hacer causa común. Estamos en un momento donde posiblemente lo que sean los discursos, la necesidad de buscar un titular, de hacer lo que otros piden, sea lo que está dirigiendo la política española. Y eso es un error. Tenemos que volver otra vez a lo que son los criterios lógicos, razonables, sensatos, y ver las fortalezas que existen en nuestro territorio para sacar adelante una región. Y más allá de las fronteras hay una realidad, y la realidad es que hay muchísimas cuestiones en común, que también debe ser uno de los pilares fundamentales de los dirigentes de cualquier zona. Además de preocuparme de lo que pasa cada día en mis fronteras, debo también tener una visión estratégica de potenciar una región para cimentar un desarrollo económico e intercambiar experiencias, proyectos comunes, buscar alianzas, ir de la mano para poder conseguir resultados. Todo eso lo tenemos que poner de manifiesto. Y no vale simplemente refugiarse en tu discurso, en tu zona, porque estamos en un mundo globalizado. Y ahora, cuando vamos a exportar nuestros productos, nadie mira si es de la provincia de Alicante o es de un pueblo del interior de la provincia de Murcia. ¿Ves? Esto es de España, del sureste de España. Y ese potencial lo tenemos que poner en valor, con infraestructuras, con dotaciones, con equipamientos, con políticas sensatas y sobre todo con estrategias claras, que es lo que en estos momentos están necesitando nuestros ciudadanos. Y hay pues actitudes como las que estamos viendo, quizá en la Comunidad Valenciana, donde se están encerrando en sí mismos sin la necesidad de abrirse, de buscar alianzas y de hacernos fuerte frente a situaciones que están necesitando el que nosotros nos plantemos allí, diciendo que aquí somos el sureste de España, con ideas claras, con un proyecto definido y sobre todo con algo que podamos aportar a nuestros ciudadanos. ¿Cómo creen que se debe de abordar estos retos que estamos planteando, que son los mismos que había hace algunos años? Agua, infraestructuras, financiación y todo eso. Es decir, como estamos apelando al sentido común, si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con el señor Chimo Puig o con el señor López Miras, ¿qué le dirían? Chimo, Fernando, dejaos ya de tonterías, digámoslo así. ¿Cómo estructurarían ustedes esta situación para recomponerla y recuperar el tono que había hace unos años? Primero, no es difícil y por lo tanto no es imposible el que pueda haber diálogo. Lo menos que se puede esperar de un político al margen de ideologías, tendencias, etcétera, es que haya diálogo. Anteponiendo pues el interés de los ciudadanos a cualquiera otro de los intereses. Y sobre todo, hombre, teniendo los pies en el suelo. Vamos a pedir, es un imposible. Pero decir que pertenecemos a una zona, a un área especial de España y de la Unión Europea, como dije antes, que es el arco mediterráneo, en donde un informe Funcas del año 2012, por remontarnos a esa época en donde Alberto y yo trabajábamos por conseguir esta serie de logros, dice, por ejemplo, que las infraestructuras de comunicación en Valencia y en Murcia están en un estado excelente a la hora de captar inversiones o de asentar nuevas empresas, nuevas tendencias incluso dentro del ámbito económico. Se nos daba un 7 sobre 10. Cualificación, mano de obra, un 6,5 sobre 10. En venta de suelo, precio del suelo, un 6,5 sobre 10. En calidad de nuestros productos, casi un 7, un 6,8 sobre 10. Es decir, si es que pertenecemos a un área que es ciertamente privilegiada.
el político debe de valorar esas realidades. El político tiene que saber que eso está ahí. Eso está ahí. Luego vamos a seguir abundando y vamos a seguir avanzando en aquellas cosas que ciertamente benefician a ambas regiones. Si la región valenciana, si la región de Murcia y de manera más específica el sureste, Alicante, provincia de Alicante, provincia de Murcia, tenemos un cordón umbilical que se llama Río Segura, que nos une en la historia y nos une también en el futuro de algo tan importante como lo que usted citaba anteriormente, los cítricos, naranjas y limones. Somos número 1 en producción de cítricos, una agricultura de primor, un nivel de exportación que no tiene nadie en España en frutas y hortalizas, una flota de camiones. Esto es una proyección, claro. Oye, usted se dedica a la agricultura, claro, y su proyección industrial, o la conserva vegetal no significa nada, o la flota de camiones, la primera de España y de las primeras de Europa, si sumamos Valencia y Murcia, no significan nada. Claro que sí. Luego, si esto es una realidad, si estas son las fortalezas, vamos a explotarlas, vamos a seguir trabajando sobre ellas y vamos a hacer más fuertes a nuestras provincias, pero entendiéndolas como un todo de actuación. Y ahí los políticos, claro, tienen que representar un papel fundamental. Los empresarios también, los medios de comunicación asimismo, pero sobre todo los políticos son los que tienen que tirar del carro. Permítaseme esta murciana expresión, hay que tirar del carro. Luego, esa potencialidad no podemos perderla de vista. Hablé de agua y su proyección inmediata en la agricultura, pero es que hay tantas cosas que nos unen, como por ejemplo el turismo, como una industria potente en el caso de la región de Murcia con respecto de la producción de metalmecánica, no digamos en cuanto a polo energético con escombreras, un puerto importantísimo en Cartagena, un puerto importantísimo en Alicante. Esas potencialidades tienen que seguir uniéndonos más que nunca. Luego, si tenemos detectado la realidad de nuestra área geográfica, pues inmediatamente el político lo que tiene es el privilegio de poder hacer cosas, que por algo es político. Yo creo que ese es el tema. Sí, en cualquier caso, si los electos, los políticos no logran alcanzar los diálogos y tomar las decisiones correctas, también tenemos un problema de electores. A la gente hay que explicarle que es muy difícil que los partidos pequeños tengan visiones grandes. Y estamos votando a presuntos partidos de la presunta nueva política que son partidos sin experiencia de gobierno y sin visión de conjunto, que sirven o a terruños o a intereses muy particulares. Necesitamos volver a dimensionar nuestro voto en clave de proyecto. Y seguramente también tiene España un problema de arquitectura institucional. El 78 es posible que esté un poco achacoso y hay que hacerle algunos cambios. Uno de los cambios que yo creo que serían más trascendentes por encima de la discusión sobre las fronteras internas de nuestras comunidades autónomas, que creo que es algo que no está sometido a debate ahora, en este momento de la historia, aunque podría serlo en el futuro, quién lo sabe. Lo cierto es que es la disciplina de partido. Cuando Aznar, con una de las mayorías más absolutas que ha tenido este país, hablaba catalán en intimidad y los 40 diputados murcianos y valencianos no pudieron conseguir que se aplicara el plan ideológico nacional y sigue derramándose agua en vano mientras se secan nuestros campos, es porque el principio de disciplina de partido lo impidió. Aquí no sería posible lo que ocurre en Inglaterra, donde los partidos votan por sus circunscripciones y defienden a sus electores. Tal vez eso sería un cambio revolucionario en la arquitectura institucional del país y podría ayudarnos a articular otro tipo de mayorías, de entendimientos entre personas del PP, del PSOE, de partidos con sentido de Estado, para defender intereses de una parte importante del país, del Estado, como es esta que defendemos aquí. Sí, yo quería insistir un poco con lo que lanzaba justo antes del descanso, ¿no? Sobre el papel, la fuerza que puedan tener ambas regiones en Madrid, que es al final donde se toman las decisiones, no como capital de España, sino de donde está el núcleo político, donde está el gobierno central, ¿no? Nadie duda de las potencialidades que tienen las dos comunidades autónomas, tanto la de Valencia como la de Murcia, pero sin embargo somos conscientes que el País Vasco y Cataluña tienen muchísimo más peso, tienen muchísima más capacidad de reivindicación y de conseguir cosas para sus comunidades autónomas, sus líderes políticos, porque al final ellos tienen los votos que necesita el partido que gobierna en España para tener la mayoría.
desgraciadamente los votos de los diputados y senadores de la región de Murcia y de Valencia nunca han sido imprescindibles para formar un gobierno a nivel nacional y por lo tanto nuestra fuerza, nuestra capacidad de influencia, nuestro poder ahí se ha visto diluido. Entonces, yo creo que esa es una asignatura que tenemos pendiente ahí, no sé cómo solucionarla, evidentemente. Yo no sé si tendríamos que ir a tener mayor peso en cuanto a mayor número de diputados y mayor número de senadores, que tampoco sería mucho, y eso sería entrar en un debate tremendo porque estaríamos hablando de crear una segunda provincia en la región de Murcia. Pero sí es cierto que nuestros votos no son necesarios para formar un gobierno de España. En el País Vasco y en Cataluña sí, incluso en Canarias ha sido. Entonces yo creo que eso al final hace que no se preste ni el cariño, ni la atención, ni el respeto a la Comunidad de Murcia y a la Comunidad de Valencia. Yo creo que poner en valor lo que hacemos debe ser una labor de todos, pero sobre todo defendiendo realmente los intereses, con sentido común y con coherencia. Tendríamos trasvase del Ebro si el Partido Socialista en su día, con Zapatero, no lo hubiera tumbado. Pues sí. ¿Pero por qué? Porque al final ciertos partidos van a lo inmediato, al titular, y basta que haya una oposición ciudadana menor a lo que era el trasvase, frente a todos los estudios que decían que era necesario, frente a la realidad de varias provincias, especialmente de la zona de la que estamos hablando, Alicante, Almería, Murcia, pues seguiríamos ahora pues hablando de otras cosas, porque eso ya estaría resuelto. Pero el oportunismo de ese momento y el cortoplacismo de algunas personas que buscaban cómo puedo llegar al gobierno desgastando a los que están ahora al frente del mismo, pues es lo que hizo que se tumbara el Plan Hidrológico Nacional. Y eso es lo que no se producía en la época de Ramón Luis y en la mía. Es decir, teníamos coherencia en nuestro discurso en momentos muy difíciles, pero sobre todo sabiendo qué es lo que teníamos que hacer para resolver los problemas de los ciudadanos. Y es una cuestión de coherencia, de sentido común, que se está echando en falta en estos momentos. Hemos empezado el programa hablando de la ocurrencia de un partido político. Eso no puede ser. No puedes dejar a que los ciudadanos no puedan tener un gobierno en estos momentos donde es fundamental definir lo que es la actuación de futuro, donde se tienen que plantear los problemas, donde hay que hacer el presupuesto, ver cómo se tiene que cubrir el año que viene las necesidades de los ciudadanos. Y simplemente porque, bueno, quiero ser notorio, quiero tener protagonismo, hago esto. No, las cosas son mucho más serias. Necesitamos coherencia, sentido común, sentido de Estado, que creo que falta en muchas ocasiones a la hora de plantear los temas. Eso, Ramón Luis, por la experiencia que tenía y como buen maestro, pues la verdad es que lo puso de manifiesto y lo intenté también poner yo, pero sobre todo son políticas de coherencia y de sentido común. Y lo otro ya vendrá. Uno se tiene que distinguir del resto por hacer las cosas bien, no por intentar llamar la atención de otras maneras. Y creo que en aquel momento, tanto la región de Murcia como la Comunidad Valenciana lo pusimos encima de la mesa y lo priorizamos frente a otras cuestiones. Manuel Ponce ha puesto sobre la mesa un tema también interesante. Es un elemento que distorsiona, que desvirtúa la esencia de la democracia, en tanto que unos pocos, que además paradójicamente reniegan de España, son los que condicionan al final la política para el resto de España. Los nacionalismos. Hablabas, Enrique, del plan ideológico y que al final no prosperó. Y hay que sumar. Y no prosperó porque el nacionalismo catalán impuso como condición a Zapatero ser presidente a cambio de que sobre el trasvase del Ebro al final nos llevara a la nada, es decir, aquello cayó en saco roto. Es decir, al final ocurre que estos nacionalismos, claro, son menos pero condicionan. ¿Cómo se puede arreglar esto? De ninguna manera. Lamentablemente, de ninguna de las maneras. Porque al final los votos son los que son en el País Vasco, las tendencias son las que son en el País Vasco y lo son en Cataluña. Con lo cual ahí no hay ninguna posibilidad desde mi punto de vista. Y yo creo que la historia de España lo está demostrando ya a lo largo de estos algo más de 40 años de democracia. Por tanto, no hay posibilidades. ¿Qué hay que hacer entonces? Hombre, pues habrá que pedirle al señor que gobierna España, que gobierna Valencia, que gobierna Murcia, que gobierna Aragón, etc., habrá que pedirle
lo que decía Alberto, sentido común, sentido de Estado, compromiso. O sea, no hay más opciones. La política da el juego que da. En malabarismos, los justos. Es decir, en uno. Imposible hacerlo. Luego, entonces, la única posibilidad que tenemos es, oiga, si hemos tenido presidentes que han tenido que convivir con esa realidad del tan poco deseado nacionalismo en Cataluña o en País Vasco, pero al final prosperaban ciertas políticas solidarias para el resto de España, pues habría que esperar otra vez políticos que tengan esa altura de miras para poder conseguir las cosas que, por ejemplo, en cuanto a Fermet se refiere, que ya son demasiados años, permítaseme el paréntesis, hablando de Fermet, peleando Fermet, pero Fermet no termina de cristalizar. Bien cierto es que hoy ya lo tenemos en Monforte del Cid, pero tiene que pasar a la región de Murcia, tiene que pasar a Andalucía y llegar hasta Algeciras. Esto es una lentitud exasperante. Y en este caso, es decir, ya no son los nacionalismos, ya es la voluntad de quien gobierna, en este caso España. Pues no veo más solución que no sea esa, sentido común. Este señor Zapatero al que se ha mentado aquí, que por su apellido podría ser de Elche, que hacemos los mejores zapatos de España, pero que no lo es por fortuna, dijo que España era una nación y un concepto discutido y discutible. El problema es que el nacionalismo busca el privilegio y nosotros que defendemos un espacio territorial amplio, de mucha gente, de muchas familias, de muchos trabajadores, buscamos solo oportunidades. El problema es que los nacionalistas se consideran diferentes y nosotros solo queremos ser iguales, buscar los mismos derechos y las mismas oportunidades para murcianos, valencianos y alicantinos. Y yo creo que no es posible, como dice el presidente, cambiar el statu quo tal y como está la arquitectura institucional, pero la arquitectura institucional de este país se puede cambiar y tal vez sea el momento de empezar a pensar que el nacionalismo no puede condicionar el futuro del país. Y no es cierto que los votos de los diputados valencianos y murcianos no hayan servido nunca para nada, han servido para nombrar gobiernos. El problema es que nunca ha habido votos valencianos y murcianos, sino votos del PSOE, del PP y de otras alternativas políticas. Sin embargo, los votos de los catalanes y de los vascos son votos de los catalanes y de los vascos. Es decir, nunca hemos pensado en cómo hacer una acción política conjunta. Si no es posible hacer nada, porque el sentido común debe imponerse, porque hay que ser ya a edades superiores a los 50 y tantos años, uno tiene que pensar en otras cosas distintas, tiene que olvidarse de las excentricidades. Sí que es posible articular movimientos sociales potentes si conseguimos volver a tener instituciones con sentido de proyecto como las que teníamos en vuestra época, que ahora el infantilismo está presente incluso en las patronales. No hay discursos potentes de dirigentes patronales, solo hay cortapegas en los comunicados de prensa y no hay gente con voluntad y con capacidad de presentar un proyecto inspirador para mucha gente. Casi 6 millones de personas, 6 y algo, entre la Comunidad Valenciana y Murcia. Esa es la cuestión y por ahí debemos encaminar en la recta final de este programa. Manolo, en tu opinión, ¿qué habría que articular? ¿Qué estructura habría que articular? Movimientos sociales, lobbies, empresariales, para ir creando este sentimiento, este estado de opinión del que estamos hablando en el programa, de darle fuerza y envergadura al sureste español. Hombre, yo creo que un poco de todo. Es decir, que yo creo que hay que utilizar la figura del lobby, hay que utilizar la figura de la presión social y empresarial y, desde luego, lo primero que hay que hacer es conseguir que los dos gobiernos se sienten otra vez a retomar aquellas conversaciones, aquellos proyectos comunes que han dejado encima de la mesa durante muchos años, ¿no? También es cierto que además es curioso porque cuando se pusieron en marcha aquellos proyectos era justo cuando estábamos en plena crisis económica, donde había muchísima más necesidad de poner nuevas ideas encima de la mesa, de ver cómo había que sacar adelante el día a día de las comunidades y el desarrollo futuro. Y ante la necesidad se creó la virtud de poner en marcha esas ideas y esos proyectos. Hoy lo primero que hay que hacer es volver a sentar en la misma mesa otra vez a los gobiernos de Valencia y de Murcia. Insisto, lo que decía al principio, hoy los gobiernos de Valencia y Murcia pues probablemente estén más preocupados de otras cosas más inmediatas que en esa planificación. Pero yo creo que hay que sentarlos otra vez encima de la mesa porque los problemas siguen estando ahí. Más opiniones, señor Fabra. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una labor de todos, empezando por los políticos, pero luego tienen que seguir todos detrás. Pues los políticos al final son fiel reflejo de lo que pasa en una sociedad. Deben tener sus criterios, sus planificaciones, sus estrategias, pero han de estar respaldados
el sector empresarial es fundamental, los medios de comunicación, la propia sociedad. Y hay muchos temas importantes que debemos defender, porque además eso nos hace fuertes. Y es que estamos en un momento donde el ciudadano lo que nos pide es, oiga, usted, político de turno, hágalo bien. A mí no me genere problemas, pero deme oportunidades. Bueno, pues ahora tenemos la suerte, el privilegio, como comentaba Ramón Luis, de estar en una zona privilegiada, una zona que tiene un potencial enorme. El problema lo tendrán otras que no lo tienen, pero es que nosotros lo tenemos. Partamos de esa situación y con ello podamos generar una región, independientemente de las fronteras, donde esa unidad de todos ponga en valor y lleve nuestro mensaje donde sea necesario el tomar decisiones o cambiar modelos para fortalecer todavía más estas estructuras. O sea, es una cuestión de todos, pero para eso hay que creérselo y tener una visión también de conjunto. No solo mirarse el ombligo, sino hacer ver que estamos en un mundo globalizado, que hay que fortalecer y mejorar nuestra situación para poder ser más competitivo y conseguir lo necesario para poderlo ser, porque aquí hay instrumentos y medidas para poderlo hacer, y es la suerte que tenemos, pero para eso debemos de estar convencidos, creérnoslo y trabajar para ello. Enrique Martín, con sus artículos y sus pronunciamientos públicos, está trabajando en esto ya desde hace mucho tiempo. Hago lo que puedo, pero soy una vox clamans in deserto, que significa una voz que clama en el desierto. En fin, yo creo que es muy importante que la gente entienda que lo que está en debate ahora es la propia idea de nación. Lo que se reta con el golpe de Estado en Cataluña es la idea de nación. Se reta la norma, se desafía el derecho, más allá del cual solo existe el despotismo y la arbitrariedad. Pero es también la idea de nación, que es una idea muy querida por muchos españoles, la que se desafía. Y que hemos pasado del debate antiguo, de la generación de Unamuno, del 98, del castellanocentrismo, frente a otras visiones de España, a una visión de España en la que existe la disgregación o Madrid. Pero existe otra forma de construir un discurso de España. El corredor mediterráneo, y nosotros somos la médula espinal de ese corredor, es probablemente la vía más poderosa, no solo desde el punto de vista económico, sino también político, para construir otro discurso de España moderna, integrada en Europa, que atraiga a los ciudadanos. Y yo creo que es obligación de todos empezar a construir con respeto, con cariño, con delicadeza, con amabilidad, como han hecho estos dos grandes políticos, están haciendo todos los días, construir relatos que sean amables y en los que la gente quiera estar incluida. Señor Valcárcel, los intereses comunes, los que no son comunes a valencianos y murcianos, deben estar por encima de la pluralidad política que reina hoy en los parlamentos. ¿Tiene que ser posible sentar conjuntamente a la clase política valenciana y a la murciana y que vuelvan a establecer un diálogo, ¿no? No solo ha de ser una posibilidad, es una obligación, es una exigencia. Los políticos tienen que liderar, ese es el papel del político, liderar. Tiene, por tanto, que iniciar en la avanzadilla todo tipo de proyecto que culmine precisamente en darle forma, consistencia, hacer posible lo que es posible, saber que si tenemos esas potencialidades tienen que dejar de ser potencia para ser acto, tienen que dejar de ser deseos y futuros para ser presentes y realidades, y eso es el papel del político. Nadie puede sustituir al político en este papel, y si el político no es capaz de hacerlo, entonces es que es un mal político. Y en democracia ya se sabe lo que hay que hacer con los malos políticos. Los empresarios, hablando de esos lobbies, tienen efectivamente que empujar. Empujar no significa desde la sumisión seguir a ciegas los pasos del político. Empujar es decir, esa orientación es buena o no lo es, en cuyo caso el empresario tiene que marcar también esa pauta. Y los medios de comunicación, lógicamente, tienen que crear una opinión ante la sociedad. Porque si la sociedad no se ve estimulada, el político, en un efecto casi de flujo y reflujo, tampoco se ve con la motivación suficiente para poder tirar hacia adelante. Es, por tanto, muy importante que al final esa confluencia de intereses legítimos, solidarios, enfocados hacia el progreso de una sociedad, esto no es ni PP ni PSOE, una sociedad. Esa es la generosidad del político, por encima de las siglas, para poder defender lo que es el interés colectivo de los ciudadanos. Si al final vemos que hay políticos que lideran, empresarios
y asociaciones potentes que siguen hacia esa meta trazada por el político y unos medios de comunicación que generan entusiasmo en la sociedad, haciendo, por ejemplo, lo que esta noche estamos haciendo aquí, intentar trasladar que estos son realidades, no son sueños, no son quimeras, son posibilidades, es que están ahí, es que son las potencialidades, son las fortalezas que nos tienen que unir a una región como es la región uniprovincial de Murcia y a una región pluriprovincial, especialmente en el sur de esa comunidad inmensa, maravillosa que es Valencia y en este caso la provincia de Alicante, nuestros vecinos y además nuestros hermanos. Bueno, pues esperamos haber contribuido esta noche a crear este clima de nacionalismo no independentista y absolutamente sano entre Valencia y Murcia, con el fin de defender todo aquello que nos une y limar lo que nos separa. Y para ello les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a nuestros invitados. Ramón Luis Valcárcel, Alberto Fabra, Enrique Martín, Manolo Ponce, muchas gracias a los cuatro, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también les agradecemos que nos hayan seguido y acompañado una edición más del debate de Sin Ruido de Fondo. Hasta el próximo día, feliz fin de semana. Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, ha patrocinado este programa.